El líder de la oposición dice a la Embajada de España en Caracas, escoltado por la Policía Nacional, que su liberación es solo un primer paso que tendrá consecuencias, dijo el líder de la oposición venezolana Leopoldo López. Se refugiaron en las unidades diplomáticas españolas durante el jueves a Nicolás Maduro anunciando la bancarrota del ejército militar y los nuevos levantamientos de las Fuerzas Armadas. Por supuesto, entrarán otros movimientos en el sector militar. Nuestro llamado es a todos los militares, a todos los civiles, para que contribuyamos con nuestra responsabilidad de ayudar a terminar con la usurpación. Deténgase, dijo el político a los medios de comunicación escoltado por agentes de la Policía Nacional Española, en la puerta de la residencia del embajador español, Jesús Silva. López decidió hablar 2 horas después del mandato. El arresto fue emitido por el sistema de justicia venezolano, que instó a los servicios de inteligencia bolivianos, SEBIN, para capturarlo y enviarlo a la prisión de Ramo Verde para cumplir su sentencia de 13 años. El político fue liberado el martes por la mañana de su arresto domiciliario por una operación dirigida por Juan Guaidó, el presidente de la legislatura reconocido como un agente legítimo de más de 50 países, con el apoyo de un grupo de personas en uniforme. Unas horas después, ante el éxito incierto de este movimiento, optó por la protección de la embajada chilena. A partir de ese momento, alrededor de las 7, partió para la misión española con su esposa, Lilian Tintori, y su hija menor. El embajador Silva se reunió con el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, el jueves para analizar la situación. El gobierno, que excluye la entrega de López y recuerda que su sede diplomática goza de inmunidad e inviolabilidad, cree que las relaciones bilaterales no se verán afectadas a pesar de los acontecimientos recientes. La historia de López no ilumina todas las incógnitas del día, que comenzaron llenas de expectativas de los partidarios de la oposición y terminaron con enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas especiales de la policía bolivariana. Durante más de 3 semanas, tuve reuniones de casa en casa bajo arresto domiciliario. Me reuní con comandantes, generales, representantes de los diversos componentes de las Fuerzas Armadas y los diversos servicios policiales. Contribuyo al final de la usurpación y puedo decirles que lo que comenzó es un proceso irreversible, dijo el líder, quien agregó que no quería regresar a la prisión, aunque no lo hizo. El miedo. Según su versión, lo que sucedió el martes fue solo el primer paso de una fase que ya comenzó y no se puede volver atrás, incluso si los resultados mostraron un error de cálculo de tiempo y probablemente una confianza excesiva en la reacción del ejército. Lo que sucedió el martes es parte de un proceso, el que se abrió se volverá aún más grande y terminarán de romper la presa. He pasado los últimos 5 años compartiendo con el ejército y el ejército. El martes, hubo mucha gente que sabe lo que se planteó allí y eso siempre ha sido un primer paso, pero nunca un paso final. El impacto y quién lo tendrá, continuó. El exalcalde de Chacao, uno de los municipios de Caracas, había estado bajo arresto domiciliario durante casi 2 años después de haber pasado más de 3 años en prisión. Símbolo de la oposición al chavismo y líder del mismo partido Guaidó, Voluntad Popular, López cree que el 30 de abril, los ciudadanos empezaron a perder el miedo al régimen. Y mientras admite que lo que se esperaba no sucedió, siente que esto no debe alentar el desaliento. Para los venezolanos que han perdido la esperanza hoy, les digo que es lo único que no podemos perder, no nos detendremos, la comunidad internacional no nos dejará en paz, dijo. Él declaró, pidió a los soldados que mantuvieran la moral alta para desarmar a los traidores, dijo Nicolás Maduro, cuya legitimidad es refutada por el oponente Juan Guaidó y algunos de sus compatriotas. Un día después de las nuevas manifestaciones contra él. Sí, estamos luchando. La moral debería estar en su punto máximo en esta lucha para desarmar a todos los traidores, todos los golpes de Estado, dijo Nicolás Maduro en un discurso televisado rodeado de soldados. Según su oficina de prensa, Maduro habría enviado a más de 4.000 soldados a Fuerte Tiuna, Caracas. Estamos en medio de una pelea. La moral debería estar en su apogeo en esta lucha para desarmar a todos los traidores. El día anterior, el jefe de Estado ya había asegurado que no dudaría en castigar a los traidores responsables, según él, del intento fallido de levantamiento militar que había llamado a Juan Guaidó el martes por la mañana. En esta ocasión, el líder de la oposición había exigido el apoyo de los soldados que se habían rebelado.
Siempre lealtad, nunca traición, dijo el jueves el jefe de Estado a los soldados en su discurso, resumiendo un eslogan cantado en todas las reuniones y demostraciones de poder. Nadie puede tener miedo, es hora de defender el derecho a la paz, dijo Nicolás Maduro, quien reclama el legado del fallecido presidente Hugo Chávez 1999-2013. El levantamiento militar del martes provocó protestas masivas contra el presidente en todo Venezuela, pero por la noche dijo que había frustrado una escaramuza de tipo golpe. Al día siguiente, con motivo del Día del Trabajo, miles de venezolanos regresaron a las calles para exigir su partida y apoyar a Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por 50 países. Hubo enfrentamientos violentos con la policía y una joven fue asesinada. A partir de hoy, los funcionarios del Estado venezolano que colaboraron en el levantamiento en un país caribeño serán interrogados en la sede del Servicio Secreto en Caracas. La sede en Caracas del Servicio de Inteligencia Nacional Boliviano SEBIN está prosperando el jueves. Nicolás Maduro, presidente del gobierno venezolano y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Nacionales, ordenó que los altos funcionarios que participaron en el levantamiento se declararan frente al polígrafo. Un alto oficial del ejército aseguró a El Confidencial exclusivamente que los interrogatorios están siendo conducidos por miembros de los servicios de inteligencia cubanos estacionados en Caracas. Según el informe publicado el martes, las negociaciones de levantamiento, que tuvieron un carácter legal, tuvieron lugar en un país caribeño desde principios de 2019. El coordinador principal de estos informes dijo a los medios cómo había logrado acuerdo para la revuelta con Vladimir Padrino, ministro de Defensa, Michael Moreno, presidente de la Corte Suprema, Juan Guaidó, comandante de la Asamblea Nacional, Manuel Christopher Figuera, jefe del SEBIN, Iván Hernández Dala, jefe de contrainteligencia militar y varios emisarios enviados desde la administración Trump. El objetivo fue establecer a partir del 2 de mayo una junta militar de transición que garantice en pocos meses la celebración de elecciones democráticas en Venezuela. Para ello, tuvo el poder militar, el poder legislativo Guaidó y la Asamblea Nacional y el poder judicial Corte Suprema para dar un carácter legal y legítimo a un primer asalto con apoyo interno y externo. Importante, según El Confidencial. El coordinador jefe de negociaciones. El proyecto inicial fue que la Asamblea Nacional presidida por Guaidó y la Corte Suprema presidida por Moreno emitieran comunicados separados el jueves para legitimar la rebelión. Pero todo esto se ha visto truncado por la prisa, el amateurismo y la inexperiencia de Juan Guaidó, que el motu proprio decidió el martes comunicar a través de Twitter el levantamiento, según la fuente, cuya identidad debe ser protegida en este artículo. El pacto había sido violado. Desde el mediodía de Venezuela el 2 de mayo, todos estos nombres y muchos otros oficiales y altos funcionarios dejados atrás por Guaidó y la oposición Leopoldo López fueron interrogados en el polígrafo en la sede de SEBIN bajo la dirección de los militares cubanos. Deben lealtad a Maduro y pueden mejorar los interrogatorios técnicos, de acuerdo con las explicaciones de la fuente. No declararán por el momento a Guaidó, ni a López, un refugiado en la embajada española, ni al ex jefe del SEBIN, Manuel Christopher Figuera, quien ya ha huido de Venezuela. Pero estarán sujetos al polígrafo en puestos importantes como el ministro de Defensa, el presidente de la Corte Suprema o el jefe de contrainteligencia militar, entre otros. En la mañana venezolana del jueves, Vladimir Padrino se reunió en un cuartel militar con Maduro. En su discurso, en presencia de Maduro con una cara demente y enojada, el ministro de Defensa dijo: tienen la intención de comprarnos como si fuéramos mercenarios. En una entrevista con la red de televisión BITV, el enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, dijo el miércoles 1 que Maduro no puede confiar en su entorno, incluyendo a cualquiera que diga que es leal a él. No puede contar con eso, especialmente si se trata de cubanos y rusos. En un tuit, también el 1 de mayo, John Bolton, el asesor de seguridad de Donald Trump, escribió que Vladimir Padrino, Michael Moreno e Iván Hernández Dala eran muy conscientes del papel que habían desempeñado en la planificación actual de la democracia en Venezuela. A continuación, Bolton dijo lo siguiente: deben hacer lo correcto para el pueblo venezolano. Al igual que el resto del mundo, los haremos responsables de los ataques a los venezolanos de hoy.
En las próximas horas, sabremos quién ha tenido éxito o no en los interrogatorios del ejército cubano. La medida llevada a cabo por la red social se produjo entre el 30 de abril y el 1 de mayo, coincidiendo con el fallido golpe de Estado. Usuarios de Twitter han denunciado que la red social suspendió algunas cuentas del gobierno venezolano y de varios medios de comunicación del país. El Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género MinMujer, el Ministerio del Poder Popular para la Educación, @Educación, y el Ministerio del Poder Popular para el Petróleo MinPetroleo han sido las instituciones afectadas por la suspensión de sus canales en Twitter, que al parecer, se produjeron entre el 30 de abril y el 1 de mayo. Esta medida llevada a cabo por la red social coincide con el fallido intento de golpe de Estado del pasado martes. Ese día, el diputado Juan Guaidó, acompañado por un reducido grupo de oficiales militares y por el político opositor Leopoldo López, sacado ilegalmente de su arresto domiciliario, llamaron al levantamiento del ejército y el pueblo contra el ejecutivo de Maduro.